Bueno, mis amados hermanos, muy buenas noches. Vamos entonces a ir al texto que estamos estudiando, un texto paralelo. ¿A cuál texto? Me tienen que ayudar porque vamos a recordar muchas cosas. Estamos viendo ¿cuál texto principal? Marcos 6, ¿cierto? Estamos estudiando Marcos y miraba las fechas y creo que llevamos para 2 años estudiando Marcos. Y no nos va a alcanzar el tiempo para estudiar Marcos, pero Marcos nos lleva a encontrar otras profundidades en la misma palabra que nos está enseñando a ser buenos discípulos. Por eso, mis amados hermanos, para poder hacer una buena aplicación de la misma escritura, tenemos que ir a los textos paralelos o a las referencias paralelas que la misma escritura nos permite entonces o nos lleva para poder entender la razón de la enseñanza que estamos viendo en Marcos 6. El tema central de Marcos, cuando hablamos en Marcos capítulo 6, hay un texto que hemos repetido mucho y yo sé que ya lo debemos tener memorizado por lo menos, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tristemente dice por muchos, no por todos. El dar rescate está a la orden de todos, pero será solo efectivo en algunos, que serán los que hacen o los que completan el grupo de los muchos. Y bueno, el aspecto del servicio y dar su vida tiene que verse reflejado obviamente en la vida de un discípulo del Señor. Por eso en Mateo, ahora sí vamos a Mateo capítulo 14, estamos viendo Mateo capítulo 14 del verso 28 hasta el 33, que no aparece en Marcos 6. Por eso cuando estudiemos la palabra tiene que ser con mucha anticipación para poder ir a los textos y referencias que nos permiten entender por qué Marcos no escribió la historia, Mateo sí. Quien inspira la palabra de Dios dice que la palabra misma dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Mateo plasma aquí en su evangelio algo que sucedió y que Marcos no comenta, pero nos enseña mucho y estamos aprendiendo de Pedro y estamos en el verso capítulo 14, verso 28, ¿cierto? Ahí estamos hace 2 jueves. Pedro y la fe que reconoce al Señor. Pedro dijo, Señor, señorío, de eso estamos hablando, ¿no? Cuando estamos confrontándonos con el Señor, o deseamos ser o queremos ser los mejores discípulos, Él debe ser nuestro Señor. Segunda cosa que está en el verso 28, segunda enseñanza en el verso 28, si eres tú, manda. Ese fue el segundo punto que vimos en el bosquejo del estudio, para que ustedes lo memoricen. Pero y la fe que se somete a la palabra de Cristo. Pero se estaba arriesgando. Si eres tú, manda. Y efectivamente el Señor mandó. Ya vamos a ver unos principios de rescate de lo que hemos visto hasta ahora, así muy someramente, muy por encima. Pero cuando digo principio es la enseñanza que se extrae del texto para vivir, hermano. Hay mandamientos que claramente la Escritura dice que hay que obedecer directamente o explícitamente. Y hay otros en el mismo texto que nos permiten extraer la enseñanza para vivirla en la vida. Ahorita hablábamos con la hermana María de las tormentas que ella está viviendo en su propia vida con algunos aspectos en la salud, por ejemplo. Y cada uno de nosotros tiene un aspecto tormentoso de tormenta para hacer la aplicación, ¿no? Para poder entender, porque de aquí se extrae una enseñanza. La lectura del texto nos dice, esto fue un momento, fue una situación que le sucedió a Pedro y a los 12. En la barca, la lectura que vemos en Marcos, el Señor los envía, el Señor orando en el monte, pero Él los ve bregar o luchar contra la tormenta y Él va a ayudarles. Eso es lo que representa en realidad esa imagen. Él viene de atrás andando y es cuando ellos le ven y Él les anima diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro, en su impulso, porque también tiene que ver su parte humana, dice, Señor, si eres tú, Señor. Ya había oído la voz, pero Él dice, manda. Era un buen riesgo el de Pedro, ¿no? Arriesgarse. ¿Qué tal que no hubiera sido el Señor y Él se hubiese engañado? ¿Qué hubiera pasado con Pedro? Se hunde, se ahoga en ese mar tormentoso. Esa es la advertencia que el Señor hace en los últimos tiempos, que vendrán muchos falsos cristos y falsos maestros, ¿verdad? Diciendo y enseñando cosas que no son.
Y el mismo Señor dice en Juan capítulo 10, versículo 28, ¿quiénes pueden en verdad discernir? Pero fue uno, porque Pero al oír o al pedir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro actúa en el verso 29 cuando el Señor le dice, ven. Mateo 10, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aplicando el texto, el contexto de ese texto que es sobre salvación, pero aplicándola que nosotros, si en verdad somos del Señor, oiremos su voz. ¿Dónde encontramos la voz ahora del Señor? ¿Dónde está la voz del Señor? En los profetas, en los adivinos, en el que llegue el hermano, y hasta ahora, gracias a Dios, no ha llegado alguno con esa revelación de que el Señor me habló anoche y me mostró. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque eso no es bíblico. Tal vez pueda tener un matiz bíblico, pero si el Señor revela algo, tiene que ser de acuerdo a la Escritura, no puede contradecir la Biblia. Si el Señor revela algo es como por ejemplo, el Señor nos está revelando algo a nosotros aquí, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos conociendo de Él, que es como la revelación. Nuestros entendimientos se deben abrir. Yo oro mucho y es una oración muy, muy constante en mí, y ruego al Señor que Él abra el entendimiento, como dice en Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Yo oro, hermanos, porque ustedes entiendan esta verdad que estamos enseñando. Y no solamente que la entiendan, sino que quieran conocerla y vivirla. Porque el Señor no puede abrir mi entendimiento a una escritura que no existe, que no está aquí en este corazón. Él no va a tener en cierta manera que darme porque yo no quiero recibir. Yo escucho en las predicaciones, muy bien, escucho en sermones de audio o visuales, en predicaciones por plataformas, muy bien, pero nada va a reemplazar, hermanos, el contacto personal y directo mío con mi Señor a través de la Escritura. Eso es irreemplazable. Entonces, pero versículo 28, la última parte del verso, hemos visto eso hace cuatro jueves aproximadamente. Pero y la fe que reconoce al Señor, pero y la fe que se somete a la palabra de Cristo, pero y la fe cuando dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué nos llevó a hablar a Pedro tan? Bueno, Pedro era muy impulsivo. Aquí no estamos analizando el carácter y la psiquiatría de Pedro, pero nos enseña algo. Sin embargo, Pedro fue muy arriesgado, ¿no? Y cuando dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿por qué no pido algo más fácil? ¿Por qué no pido, Señor, calme la tormenta y así llega usted más rápido? ¿Por qué no aplaque todo, que llegue más luz? Porque eso está muy oscuro. Era la tercera vigilia prácticamente, 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y ellos remando, cansados, sudados, músculos agotados, desanimados, desalentados. Ven una sombra venir y se asustan. Es un fantasma, es un espíritu. Pero el Señor con su voz amorosa. Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar también, hermanos. Tenemos tormentas y Él dice, tengan ánimo. Yo soy. Cuando dice el yo soy, Él está usando el término de Dios, la palabra divina. El yo soy, eso era un nombre sagrado. Él usó el nombre divino. Y eso significa mucho. Cuando Moisés fue enviado a rescatar a los israelitas, él dijo, no me van a creer, soy tardo de lengua, dígale quién le manda, yo soy, le envía. Y cuando eso sucedió, cuando Moisés creyó en el yo soy, Moisés liberó a la nación. Hermanos, necesitamos creer en el yo soy. Que Él diga, no temáis. Pero es fácil decir, Señor, usted es Dios de toda gloria. ¿Qué afán puede haber en usted? Pero lo que estamos hablando ahorita en Filipenses, ¿no? Si el Dios de paz estará con nosotros. Cuando Él dice yo soy, no te dejaré ni te desampararé, quiere decir que Él está siempre ahí. Y aquí lo vemos en la historia de Pedro y en su rescate. Vamos a ver el verso 29, vamos a llegar al 30. Ya vimos el 29. Versículo 29, primera parte. Cada versículo se divide en 3 partes. Están bosquejados o divididos en 3 partes. La segunda, el verso 29, primera parte o primer punto de ese bosquejo. La autoridad soberana de la voz de Cristo. Y Él dijo, ven. La meta suprema en la segunda parte, y descendiendo Pedro de la barca. Como hablamos y ahorita vamos a recordar los principios, la meta suprema de la fe de Pedro era Cristo mismo. Cuando Pedro descendió, no descendió ni por estribor, ni por babor, ni por
el lado de la barca por delante, él tenía su mirada en el Señor, hermanos. Y cuando el Señor habló, él sin quitar su mirada avanzó. Él no pensó en más, él no estaba pensando en el mar, estaba pensando en Cristo. Y ese es un principio. Y lo que vimos el jueves anterior es la obediencia específica que abandona la seguridad. Porque Pedro tuvo que hacer algo, salir de la barca. Él no lo pensó, obviamente. Su fe estaba superando sus miedos. Mientras tenga a Cristo en mi punto, en mi mira, lo demás para él no tenía importancia. Solo que cuando empezó a sentir el embate tal vez, o sintió el frío del agua en sus pies, algo. Y como dice ahí mismo, al ver el fuerte viento, y es interesante lo que dice Mateo acá, ¿no? Él no solamente sintió algo, él desvió su mirada. Y al ver el fuerte, él pudo hacer sentir el frío, el golpe de las olas, lo que sea, el sabor salado del mar en sus labios, pero él tenía su mirada puesta en el Señor, hermano. Pero cuando él quita su mirada de Cristo y ve las grandes olas, y como dice acá, el fuerte viento, tuvo miedo. Y ahí fue donde ganó el temor, en cierta manera, y él comienza a hundirse. Comienza, no se hunde de porrazo, sino comienza. Eso nos enseña algo. Vamos a ver algo sobre eso. Y recordemos algunos principios para no olvidar, mis amados hermanos, algunos punticos. Yo hice un pequeño resumen del resumen para que podamos entender. Siempre hay que remachar una y otra vez hasta que esta palabra, hermanos, quede en nuestros corazones como una manera de vivirlo. Ya algunos lo están viviendo en tiempo real, en sus propias vidas, al estar en tormentas en laborales, como ya mencioné, espirituales, emocionales, familiares. Y ahí estamos, hermanos. Entonces, la fe que nace de oír y reconocer la voz de Cristo, se sostiene cuando la relación con Cristo gobierna la mirada. Ese es un principio. Quiere decir, mi fe va a ser fuerte cuando la relación que yo voy a mantener con Cristo tiene que ver con lo que yo miro. Hebreos capítulo 12, el hermano Jorge enseñó muy bien el domingo sobre ese tema, y uno de los textos que él usó fue Hebreos 12, 1 y 2. Puesto los ojos en Jesús, como el tema de la fe, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos. ¿Cómo ponemos la mirada en Jesús, mis amados hermanos? Actual. Pasemos a la práctica. Puesto los ojos en Jesús, mi pregunta sería, ¿cómo es que ponemos los ojos en Jesús? Para mí lo principal es conociéndolo, hermano, porque en la medida en que yo lo conozco, pero ¿cómo lo conocemos, hermanos? Conocemos lo que la Biblia dice. Una de las cosas que ha llevado mucho a las generaciones de cristianos jóvenes a dejar el evangelio es precisamente porque nosotros les hemos enseñado a Cristo, pero no les hemos enseñado a conocer a Cristo. Le hemos hablado del Cristo de la iglesia cristiana, el Cristo de la Biblia, el Cristo de la cruz, el Cristo de muchas formas, imágenes, audios y lo que ven en nuestro... Pero no les hemos enseñado a ellos a conocer verdaderamente a Cristo, a tener una relación íntima y personal con Él. Porque eso es lo que en verdad quiere decir, ¿cierto? La fe nace o la fe se fortalece en la medida en que profundizamos nuestro conocimiento de Cristo. Y no es un conocimiento superficial. En la Biblia, cuando usa el término conocimiento, hay dos maneras. Uno que es la gnosis, que es el superficial, y el otro es el epignosis, que es el más profundo, el que trae certeza. Hermanos, y eso solo es posible en la medida en que nosotros invirtamos el tiempo y nuestras capacidades e inteligencia en conocerle. No solamente venir al culto y recibir, claro, un efecto espiritual en los cánticos y en las predicaciones, sino en la semana, en mi devoción personal, en mi encuentro día a día con Él, conocerle más y más. Entonces, un principio también, si queremos probar al Señor, vamos a estar también dispuestos a qué. Si decimos que queremos probar al Señor en algo, cuando pedimos cosas, debemos estar dispuestos a qué. Pedro quiso probar al Señor. Si eres tú, Señor, manda que vaya a ti. Ven. ¿Qué hizo Pedro? Entonces el principio es el siguiente. Si queremos probar al Señor, o sea, qué tan Dios real es en nosotros, tenemos que estar dispuestos a obedecerle. Y Él se va a mostrar a nosotros, hermano. Porque es muy fácil decir, si yo creo en ti, y cuando el Señor se muestra, yo busco por otro lado y me defiendo por otro lado. No, hermano. Si queremos que el Señor se muestre a nosotros, dispuestos a la obediencia. Y tiene que ver con el señorío. Eso es una línea que no se puede separar del Dios Salvador, Cristo el Señor. Y eso es lo que estamos luchando en la iglesia hoy día, hermanos.
para que Cristo no solamente en mi propia vida, es mi propia tarea, sea mi Señor, aparte de mi Salvador. Son dos cosas, aunque parecen juntas, pero muy diferentes. Muchos creyentes simplemente tienen a Jesús como el Salvador. Está bien, serán salvos, así como por fuego, dice 1 Corintios capítulo 3. Él quiere que que Él sea nuestro Señor, que gobierne mis pensamientos, mis palabras, mis respuestas o mis decisiones. Porque, hermanos, tenemos que aprender a identificar a Cristo. Él mismo lo advirtió: en los últimos tiempos vendrán muchos falsos cristos y engañarán a muchos. Eso es lo más triste. Conocemos historia de muchos mentirosos que se han autodenominado como Jesús o como Cristos o como Salvadores y han sido un engaño completo. Hay de aquellos que creyeron en estos falsos maestros. Hermano, nosotros tenemos el verdadero maestro aquí mismo en la Escritura. Y en medio de la tormenta, hermano, lo primero no es mirar las olas como hizo Pedro, sino reconocer quién viene a nosotros. Ese es un principio que a veces olvidamos. Tenemos la tendencia a desesperarnos cuando vemos, y viendo que la ayuda viene, hermano, y nos desesperamos. Pero no la veo, pero el Señor dijo que vendría. Tal vez ellos no reconocieron al Señor en medio de la tormenta, pero vieron una figura. Si hubiera sido el día calmado, soleado, hubieran reconocido a Cristo inmediatamente, ¿cierto? Pero, hermanos, en medio de nuestras dudas, temores, miedos, incertidumbres, luchas, vamos a ver un Cristo difuminado, como que no es, pero si ya lo conocemos, hermanos, vamos a tener la seguridad que va a ser Él el que viene. Es Él y nadie más, porque Él es el único que anda sobre las tormentas. El diablo no lo puede hacer, de pronto imitarlo, pero el diablo no podrá hacer lo que Dios única y exclusivamente hace en cierta manera, para traer paz. El diablo puede andar sobre las aguas, es cierto, pero el resultado, ¿cuál va a ser? No es paz. Cristo sí trae la paz. El centro de todo discípulo, hermanos, es comunión también, no solamente comunión, no solamente identificación, no solamente reconocimiento y obediencia, sino comunión. Hermanos amados, mire, ojalá cada vez que nos involucremos en la Escritura podamos tener, y yo sé que eso está sucediendo en muchos, el deseo cada vez más profundo, más sincero, más real de conocerle. La idea, espero, ruego, pido que la lectura que estamos teniendo de la Escritura, en los grupos que estamos teniendo, no hay carreras, algunos irán más adelantados que otros, sea generar en nosotros, hermanos amados, ese anhelo y ese deseo de conocerle más y más. Ese es el punto, esa es la idea. No es ganar un premio solamente, sino leer la Escritura para entenderle y conocerle, mis amados hermanos. La fe de Pedro que vemos acá, la fe genuina, valora la comunión con el Señor por encima de la comodidad. Él mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces la verdadera fe no busca comodidad. Y surge una pregunta: ¿qué preferimos en nuestra vida como creyentes, hermanos? ¿El barco, que es lo seguro? Un buen estudio, posición social, economía, trabajo, incluso una buena iglesia, una iglesia estable, una iglesia tranquila, una iglesia que me permite espiritualmente alimentarme. ¿O voy a preferir estar más con Cristo cerca de Él? Porque Él va a exigir sacrificios. Por eso Él dijo, ya lo vimos, ¿no? En Lucas también y en Marcos: el que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz. No va a ser fácil. Y esta semana, por la gracia de Dios, permitió ese tema que tal vez nosotros ya hemos visto de alguna forma, pero en semana, con la venida del hermano Cristian, vamos a ver algo más de lo que significa tomar la cruz y ser un discípulo. Ese es el punto, porque ningún texto de la palabra es caduco. Algunos dirán usted, pero eso lo acabamos de ver en la iglesia. ¿Y qué tiene que ver? ¿Acaso la palabra de Dios ya la vimos, ya la analizamos, cerramos, queda en el baúl de los recuerdos? No, se mantiene ahí, y el Señor la trae precisamente porque muchos de nosotros, o toda la iglesia, necesita reafirmar más ese aspecto del discipulado, como el que va a enseñar el hermano. Por ahí se mandó en el grupo, en los temas, y después se van a mandar los subtemas para que aprendamos. Entonces, hermanos, la fe verdadera también nace del mandamiento divino. Como iglesia no debemos hacer nada fuera del mandamiento de Dios. Por eso cada vez que vayamos a hacer algo, lo primero que tenemos que hacer es orar. Y a veces hacemos las cosas sin orar, ¿cierto? Hacemos primero, oramos después.
Y el orden correcto es primero orar, ir a la palabra y el Señor traerá paz. Y a veces cualquier cosa que hagamos tan sencilla necesita ese principio, ese camino, ese orden, ese punto A, punto B, punto C. Entonces, hermano, no debe ser un impulso humano. Y si esta fe busca enaltecer al hombre o lo que es humanamente creado, la gloria de la iglesia como iglesia o denominación o al hombre per se como hombre, no es de Dios. La verdadera fe glorifica al Señor. Colosenses lo dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hágalo en el nombre del Señor para la gloria. Hermanos, y si estamos enfrentados de la gloria del mundo a la gloria de Cristo, ellos no van a querer que mostremos ese aspecto, ni que lo hablemos. Entonces ese es como la gran advertencia, hermanos, porque la relación con Cristo no son nuestras capacidades. Pedro no tenía la capacidad. Pudo haberse ido nadando, creo que era un buen nadador, pero la tormenta era tan inmensa, pero Pedro no estaba pensando en eso. Pedro solo quería estar cerca de su Señor. A través de la vida de Pedro lo vemos siempre, por eso el Señor lo escogió entre el círculo de los tres. En Marcos, más adelante, en Marcos capítulo 7, 8, la transfiguración, y está Pedro, Jacobo y Juan. En el huerto de Getsemaní, Pedro, Jacobo y Juan. Interesante, ¿no? Pedro siempre quería estar cerca del Señor, y el Señor lo escogió a él porque era el que más mostraba el anhelo de estar cerca con él. No diciendo que los otros no lo amaran igual, ni más faltaba, pero él era con Juan y Jacob. Fíjense las distancias. Pero yo creo que podemos como interpretar de una manera, espero no equivocarnos, ya es muy humano, porque el Señor escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan. Juan el último de los apóstoles en morir, Jacobo el primero de los apóstoles en morir, pero el que guió a sus hermanos, Juan capítulo 21, apacienta mis ovejas. Cuando fue restaurado, él fue restaurado porque buscó la comunión del Señor y la compañía del Señor. Ojalá aquellos que han caído en desgracia, perdónenme en esa expresión desgracia, en pecado para ser más directos, o en desánimo en estos últimos meses atrás en nuestra congregación, en verdad busquen la cercanía del Señor. Un arrepentimiento para calmar sus conciencias no sirve. Un arrepentimiento, un sentir de que tal vez lo que hice sí estuvo bien y no recibiré consecuencias tampoco es correcto. Hermanos, el primer anhelo, no importando lo que yo haya visto en esa prueba, circunstancia que me llevó a fallar en la fe o a la desobediencia o al pecado, es yo quiero estar con Jesús. Y cuando quiero estar con Jesús, hermanos, Él nos va a mostrar sin necesidad de otra enseñanza, otra revelación, llamémoslo así, qué es lo que Él quiere, hermanos. Y si confrontamos nuestra vida y nuestros anhelos como iglesia o individualmente con Jesús como es Él, vamos a entender lo que Él quiere, hermanos. Pero para eso tenemos que conocerle. El creyente no debe caminar si no tiene la palabra de Dios. Pero hermano, la advertencia es, si Dios habla, debemos caminar. Ustedes tienen en sus regazos la Biblia. No sé cómo la estén leyendo, espero que yo sé que bien y más faltaba. Pero tienen que presentarse ante el Señor con la amenaza o la advertencia de que si Dios le revela a usted, ahí sí entra la palabra revelación, porque le enseña algo en su palabra que debe hacer, tiene que hacerlo, o tenemos que hacerlo. Miren, hermanos, al Señor lo que le importa no es tanto, quiero decir, un discípulo puede tener fe real y aún así tener poca fe. Fíjense lo que el Señor le dijo a Pedro cuando lo rescató ya él sacándolo del agua. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? No le dijo que no tuviera, poca fe. Con el tiempo Pedro llegó a tener mucha fe. Porque ese es el proceso. ¿Cómo está el nivel de la fe en nosotros? ¿Cuál es la fe de ustedes ahora, hermano? Recuerden que hay varias clases de fe. Yo creo que esta fe que habla el Señor tiene que ver con la confianza en Él. Porque tenemos la fe que salva, Efesios 2:8. Tenemos la fe que se proclama, Efesios 1:18 también, precisamente, está ahí. Lo que se oye o en Tesalonicenses, la fe que otros ven. O la fe que se aprende, que es doctrina. Pero ¿cómo está la fe de mi relación con Él? Es por eso que el Señor le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No le dijo que no tuviera. Hermano, no nos preocupemos si tenemos poca fe. El Señor ama esa poca fe, pero Él anhela que esa poca fe crezca, porque en la medida en que crece, va a crecer nuestra confianza en Él. ¿Sí me entienden hasta ahí cómo vamos? Bueno, listo. Ahora vamos al
verso 30. Estamos viendo verso a verso, tratando de extraer una interpretación correcta. Tres puntos por cada verso. Aquí en capítulo 14, verso 30, vamos a sacar otros 3 puntos. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Que vamos a ver en el verso 30. Buscándolo aquí, listo. Muy bien. Leámoslo desde el 9 para entender, porque yo sé que lo hemos entendido, pero volvámoslo a ver. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces eso ya lo vimos, ¿no? El enfoque nuestro es Cristo, como iglesia es Cristo, como creyentes es Cristo. Pero sucede algo, y quisiera compartir esta partecita que nos falta. La obediencia concreta que abandona la seguridad. Yo dije el 30, pero todavía no vamos a llegar allá porque nos falta entender qué fue lo que Pedro abandonó. Y aquí hay un llamado de atención, o sea, una advertencia para que tengamos cuidado. Eso es lo que sucede, hermanos amados, cuando a veces se interpreta la escritura sin tener en cuenta la demás escritura. Entonces se sacan enseñanzas que pueden ser no correctas. Por ejemplo, hay una advertencia, y aquí la quiero hacer muy clara. ¿Qué es lo que ¿qué es lo que Pedro abandonó? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Qué fue lo que Pedro abandonó? Pedro abandonó su seguridad. Pero ¿dónde estaba su seguridad? Inicialmente su seguridad estaba en la barca, tenía algo sobre sus pies, ¿cierto? Él estaba ahí. ¿Cuántos de nosotros haríamos lo que hizo Pedro en cierta manera, no? Hubiéramos hecho eso, ¿no? Yo estoy tranquilo acá, por lo menos tengo algo bajo mis pies, pero Pedro dice, Señor, manda. Pero el mandamiento de Jesús fue tan convincente en él, y él anhelaba tanto estar con él, que yo no creo que él haya dicho, lo hago, él se lanzó. Porque nuestra fe, obviamente, hermanos, como lo mencioné ahorita, tiene que estar basado en el mandamiento de Cristo. Si yo diera una orden como hombre, ustedes no están obligados a obedecerme. Yo estoy llamado a guiarles con amor, a pastorearles con respeto, con reverencia, con temor. Espero estar haciéndolo bien. Lo vamos a ver este domingo en Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Pero hermanos, eso no es voz de Dios. La voz de Dios nace de aquí, de la misma escritura. Y la escritura nos va a mostrar a quién obedecemos. Entonces quiero hacer la atención, usar la barca como un símbolo, porque es un símbolo, va a ser útil para enseñarles algo. Pero vamos a tener cuidado, hermanos, porque el texto no dice directamente o explícitamente que la barca represente algo espiritual, es una ilustración solamente. Entonces, cuando alguien quieran compartir a alguien el evangelio, pueden usar el ejemplo de la barca, así como usamos el ejemplo del puente en los textos de evangelismo. Son simbólicos nada más, pero no tienen un contexto espiritual, porque el tema central no es la barca, sino tendría que haber y existir en la escritura, que no existe obviamente, toda una teología sobre la barca, por dar una idea, lo cual no existe, porque la idea del tema aquí no es la barca, sino la fe obediente a la palabra de Cristo. Pero vamos a ver algo de la barca, ¿no? Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, que el que estamos viendo, Pedro tenía una seguridad relativa, pero la seguridad de él no era su propósito. Por ejemplo, Salmo 27, ¿quién me puede leer Salmo 27? Muy bien, hermanos. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas, ¿cuál era la confianza de los verdaderos hombres de Dios y mujeres? Nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Muchos pueden confiar en sus riquezas, pueden confiar en sus títulos, pueden confiar en lo que sea, como Pedro confiar en su arca, otros confiar en sus cosas materiales, pero llegará el momento, si es un hijo de Dios, que el Señor le va a exigir compromiso. Y ahí es donde va a tener que decidir, mis riquezas o el seguir al Señor. Pablo fue uno que dijo, todo esto lo he considerado por basura por causa del conocimiento de mi Señor. Todas las cosas que para mí eran valiosas ya son pérdidas, son basura, son estiércol, con tal de conocer a mi Señor. Es el mismo caso de Pedro. Vamos a ver Proverbios 3:5. Y Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Muy bien, ese dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, pero una falsa seguridad, ¿cuál es? Que dice acá, la prudencia o mi propia sabiduría, ¿cierto? Lo que yo sé. Hoy día nuestra juventud cree que lo conoce todo, ¿cierto? A veces tenemos lucha con nuestros hijos porque uno trata de enseñarles cosas y ellos piensan que todo lo saben. Bueno, avance hasta cuando se aporree, va a entender.
Nosotros tenemos una experiencia que la vida nos ha dado. Pero en este caso, el Señor dice en Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no significa, pregunto, la barca simbólicamente todo aquello que nos da seguridad, podemos interpretarlo así, ¿sí o no? Entonces de ahí extraemos una enseñanza. Salir de la barca obedeciendo al llamado de Cristo, y más adelante, fíjense lo que hizo Pedro, interesante, él salió de la barca, ¿cierto? Caminó, tuvo una crisis, clamó al Señor. ¿A dónde volvió Pedro? ¿Por qué no siguieron caminando hasta la orilla? Volvieron a la barca. Ve, interesante, ¿no, hermanos? Más adelante volver a la barca, pero de una manera diferente. Salió de la barca como un discípulo temeroso, enfocado en Cristo. A los pocos metros su fe se debilita y cae o se empieza a hundir. Esa fue otra enseñanza que no la recordé. No esperemos hundirnos para clamar por ayuda. Algunos esperan tener el agua al cuello o ya hundidos en su miseria para decir, Señor, sálvame, sálvame. ¿Ya para qué? Ya no hay forma. Por más que usted arranque su mano, ya pero apenas sintió que el piso, el agua se le puso blandita, sálvame. Y el Señor de inmediato lo alcanzó. Y eso es también, ¿no? Pero interesante que Pedro vuelve a la barca, ¿cómo? Con una fe nueva, una fe ¿cómo? Más fuerte. Porque el Señor lo levanta del agua y ¿qué hace? ¿Lo llevó arrastrando a través del agua? Nada de Pedrito, usted es buen nadador, lleguemos a la barca. El Señor lo levantó y con él los dos caminaron, eso es lo que dice la Escritura, y llegaron caminando a la barca. O sea, la fe de Pedro se fortaleció. ¿Sí entienden la enseñanza, no? Pedro sale de la barca con una fe fuerte, puesto en Jesús, se desvía, cae, está bien, clama con ayuda, se restaura. La vida de Pedro hay muchas restauraciones, se restaura. Y el Señor lo pone al lado y los dos llegan a la barca. Eso es lo que dice en el verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó la tempestad, se calmó el viento. O sea, Pedro regresa a esa barca o esa seguridad que tenía, pero ya con una enseñanza en su vida personal. Entonces, hermanos, la barca puede significar todo lo que nos da seguridad, ¿no? Lo conocido. Incluso la iglesia, hermano, la iglesia puede representar una barca, simbólicamente, comodidad. Y a veces porque la iglesia no exige compromiso, pero cuando la iglesia como comunidad empieza a exigir de sus miembros responsabilidades, es donde vemos el verdadero carácter de los hombres de Dios. Y eso es lo que tristemente, y lo pongo de ejemplo con la oración de que esto cambie rápido en nosotros, en nuestra comunión. Porque cuando se les está pidiendo a muchos, hombres y mujeres, cierta responsabilidad y compromisos, se aíslan, se ausentan, se van o dejan de venir a la iglesia. O simplemente no quieren comprometerse, no hay compromiso, porque están cómodos. Y eso sucede que cuando estamos bien, ¿para qué molestar el avispero en cierta manera? ¿Para qué? Si estoy tranquilo, no me toque, no, yo solo asisto y no más, daré mi ofrenda y que otro, bueno, pero hay que cambiar esa psiquis en nosotros, hermanos, porque tenemos que estar todos comprometidos en nuestra vida como comunidad e iglesia en proclamar lo que el Señor quiere que hablemos afuera. Entonces, hermanos, nos acomodamos. La fe no crece donde hay control humano, también solo control humano. Tiene que estar, cierta manera, algo incómodo en nosotros. Por ejemplo, Pedro y Andrés, Mateo 4:20, al ser llamados por Jesús, dice, dejando al instante las redes le siguieron y también dejaron la barca y a su padre. La barca representaba para Pedro y Andrés seguridad. ¿En qué aspecto? Aspecto económico, y eran de buena plata, porque ellos dicen que dejaron, creo que lo dice ahí mismo en el texto, dejaron a otros con su padre trabajando ahí, a otros que trabajan, creo que lo dice en Lucas, en el mismo texto, pero no lo copié todo para no gastar más tiempo en irnos a ese pequeño detalle, pero era interesante, ¿no? Para ellos la barca de Pedro era el sustento económico y el refugio físico de también los discípulos. Pero obedecer a Cristo significó para ellos incluso perder esa estabilidad económica. Ese es el riesgo de servir al Señor. Lo hemos vivido por años en nuestro, con todo respeto, deseo de servir al Señor, pero confiando siempre en que el Señor, y siempre lo ha sido, eso sí, es otra verdad, el Señor es fiel y sustentador en todos nosotros. En otra ocasión, en Lucas capítulo 5, versículo 11, Pedro reconoce su indignidad y deja todo, sigue al maestro. Dice en Lucas 5:11.
¿Qué dejó Pedro en ese momento? Pedro en Lucas 5:11. ¿Qué perdió Pedro ahí? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué fue lo que perdió Pedro en ese momento? La barca era su herramienta de trabajo, pero ¿qué perdió Pedro en ese momento? Fíjese lo que pasó más atrasito. Semejante pesca que hicieron, hermanos. Cierto, se llenó tanto la barca que casi se hundía. Eso era plata, hermanos. Toda la noche tratando de encontrar algo, el Señor dice, láncenla por aquí. La lanzan y se llena esa barca. Y Pedro no dijo, no, pero vendamos primero, ya que tanto tuvimos. No, Pedro dejó incluso todo eso, la ganancia de ese día, por servir al Señor. ¿Sí entienden el punto, no? Dejó su herramienta de trabajo, que era diferente. Dejó lo que le daba riqueza en cierta manera o estabilidad económica. Y en ese momento hubo una buena entrada, hermanos. Hubo una buena entrada. Entonces eso hay que resaltarlo, hermanos. Porque la barca llena de peces muchas veces puede significar abundancia y éxito. Pero Jesús muestra que su verdadera misión va más allá de esta seguridad terrenal. Entonces, pero no salió solamente por emoción, sino por convicción. Entonces, para terminar, hermano, porque solo vimos esto, siempre este temita de la barca tiene que ver con aquellas cosas que nos dan seguridad. Es un símbolo de lo que es indispensable. Trabajo, los bienes, las rutinas. Pero estas barcas no nos van a sostener en medio de la prueba. Cuando usted está sufriendo, por más dinero que tenga, seguirá sufriendo. Por más buen trabajo que tenga, seguirá sufriendo. Una enfermedad, por más dinero que tenga, seguirá siendo enfermedad. Necesitamos confiar en el Señor. Una crisis económica que ya sale en otro contexto, igual necesitamos buscar que el Señor supla. La fe, en verdad, es obedecer la voz de Cristo. Es dejar las seguridades que tenemos y confiar en Él, porque no todo impulso va a ser de fe, en cierta manera, porque a veces hacemos cosas alocadas, pero tenía que estar muy seguro. Vamos a ver el próximo jueves la meta suprema, que aquí habla en Mateo, se me fue el texto, pero aquí vuelvo a él rápidamente, que Pedro dejó su seguridad para ir a Jesús. Eso no lo hemos visto, pero vamos a completarlo con el verso 30, ¿no? Porque ¿por qué Pedro quería caminar sobre las aguas? Ya lo vimos, pero vamos a recordar en un resumen del resumen. Para ir a Jesús, ¿cierto? Era un movimiento intencional hacia una persona. Eso significa que él, porque Pedro lo estaba buscando. Juan en uno menciona, estaban buscando, su hermano le dice, encontramos al Mesías, pero va y se encuentra con él. Pero sigue sus rutinas, en Marcos capítulo 5 ya lo deja todo y sigue siendo un discípulo. Todo era intencional. ¿Qué tan intencional es nuestra vida, hermanos? Y nuestra fe con respecto al Señor y en respecto a la iglesia. ¿Qué tan intencional es? Recuerden que el tema central de todo esto no es la barca, no es la tormenta, es Cristo Jesús. Es Cristo y lo que Él quiere enseñarnos a través de Pedro. Lo que Pedro quiso, estar cerca de Él. Porque toda fe, hermanos, tiene que ser y debe ser cristocéntrica. Vamos a terminar acá, hermanos. Y el próximo jueves veremos rápidamente un resumen del resumen, digo yo, porque ya lo hemos visto, pero recordando ya para seguir en el verso 30, cuando la fe se hunde, que era el tema de hoy, Cristo salva. Vamos a ver algo sobre el cambio, el enfoque, el resultado del temor, 3 puntos, y el clamor de la fe débil. Vamos a verlo por ahí, ¿no? El cambio del enfoque, porque Pedro en ese momento, verso 30, al ver 2, el fuerte viento. 3, tuvo miedo. Y el cuarto es, dio voces diciendo, Señor, sálvanos. Espero que estén aprendiendo. Yo he sido un poco más centrado en algunas palabritas, pero porque para mí me está enseñando buenas cosas. Entonces yo espero que para ustedes también, de cierta manera, hermanos, esto les ayude a fundamentar más nuestra fe en el Señor por estas pequeñas cosas. Podríamos haber dado una enseñanza muy por encima, muy bosquejadita, muy ordenadita y muy simpática del texto, pero no vamos a extraer el jugo a la palabra de Dios. En este momento estamos aprendiendo solo de 5 versos, 4 versos, 5 versos hasta 33. Estamos aprendiendo buenas cosas. Entonces vamos a ver el momento de quiebre de Pedro, ¿no? El cambio del enfoque, lo que significa fe activa o fe pasiva. El conflicto de la visión versus la fe versus las circunstancias. Eso lo vamos a ver rápidamente.
la duda de Pedro, la palabra dudar, eso también es interesante. Cuando el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? Uy, eso me gustó. Esa palabra en el griego significa, ¿por qué tuvo doble pensamiento? ¿Por qué su corazón se dividió? La palabra duda que el Señor usó ahí en el griego significa eso, y eso es muy interesante para poder dar una enseñanza. Podemos tener una fe real y una fe débil, eso no está mal. Si lo que quiere es fortalecer esa fe débil, que debe ser real en nosotros. Lo más duro, lo más triste sería tener una fe falsa, que nos va a engañar, y por eso muchos pensarán que tienen, o que pensarán que están cerca del Señor, que están enfocados en el Señor, pero no es verdad. Y eso lo vamos a ver también a través del verso 30-31, más o menos, ahí es donde vamos, 30-31. Vamos a terminar, hermanos amados, con una palabra de oración, para darle gracias al Señor. De parte mía, hermanos, pues yo les cuento y estoy aprendiendo. Espero ser un maestro que les ayude a ustedes a entender. Si no entienden, pues preguntémonos. O vayamos a la Escritura y hagan el mismo proceso de buscar en el Señor, o por el medio del Señor la interpretación, no, sino el entendimiento de este texto de Mateo capítulo 14, versículo 28 al 33. Yo siempre le pido al Señor, Señor, abre mi entendimiento, Señor. Sino, ¿cómo enseño? ¿Cómo soy enseñado? ¿Cómo enseño? Algunos no quieren oír y simplemente, pues, estas palabras, como dice la Escritura, les retiñan en los oídos. Eso mismo dijo, ¿no? No quieren escuchar cómo acercarse al Señor. Tal vez si hay conflictos en su vida, dolor, incertidumbre, miedos, eso puede ser un problema si no lo llevamos a la fuente para ser sanada, hermanos. Y desafortunadamente muchos en la vida cristiana, incluso en nuestra propia iglesia, están yendo a las fuentes equivocadas para buscar ayuda. Hay una situación muy particular que me está afectando, y las personas que me pidieron que colaborara como un grupo de apoyo, obviamente van a ir. Hoy me contaron, tenemos cita con el psicólogo. Bien, y yo le pregunto, ¿y ese psicólogo es cristiano? Ellos me dicen, no es cristiano, porque el psicólogo cristiano no está aquí en Bucaramanga. Dije, mire, yo les expliqué, la ventaja de un psicólogo cristiano es que él usa lo que ha aprendido del comportamiento humano, y en el temor a Dios da la explicación y el apoyo con la Biblia. Ese es un psicólogo cristiano. En cambio, el psicólogo clínico usa lo que aprendió en la universidad sobre el comportamiento humano, que es lo mismo que hace el cristiano, pero como él no tiene del Señor, y como él no tiene en Cristo un temor a Dios, va a dar el consejo errado. Un consejo humano basado en el comportamiento humano. Entonces estemos orando, hermanos amados, para que vayamos a la fuente correcta, que es Jesús. Él es nuestro verdadero. No estoy en contra de la psicología, primeramente. Y si por cualquier circunstancia tenemos que ir a un psicólogo clínico, vayamos. Pero es más seguro ir a un psicólogo clínico que sea cristiano. Hay muy pocos, desafortunadamente. En el caso que estoy viendo hay 2, pero están fuera del país. Entonces tuvieron que ir por la urgencia del caso a un psicólogo clínico no cristiano para mí. Entonces esa fue la advertencia. Hermanos, mire, Pedro tuvo un temor que necesitó llevar a su psicólogo, nuestro Señor. Y el Señor fue el mejor de los consejeros. En Juan capítulo 21 lo restaura ya completamente. Después de haberle negado, ¿no? Y haber sido tan loco en muchas cosas, el Señor, Pedro tuvo muchas caídas, pero también magníficas levantadas. Terminemos con una palabra de oración. Aquí me extendí un poco. Padre celestial, Señor, gracias te doy, amado Señor, por la oportunidad que me has dado, Señor, de presentar tu verdad con todo respeto y temor. Danos fuerza, Señor, en medio de un día de trabajo fuerte, Señor, agotador. Pero te pido, Señor, que nuestro alma, Señor, a pesar de estas circunstancias tan humanas, Señor, nos llevan en el aspecto laboral a un cansancio físico, Señor, pero no queremos tener cansancio emocional ni espiritual, Señor. Te suplico que nos libres de aquellas cosas que nos impiden conocerte y enfocarnos en ti, Señor. Aquellas cosas que simbólicamente representan nuestras tormentas, inseguridades, miedos, temores, incertidumbre, futuro incierto. Pero, Señor, yo encuentro mi paz en ti, Señor, sabiendo que en ti tendré todo socorro, sabiendo que en ti, Señor, encuentro toda cercanía, toda comunión y todo propósito.
Te pido en estas cosas, Señor, sana el corazón de hombres y mujeres aquí presentes, de los que no pudieron venir, de los que no quisieron venir, Señor. Oye, aquellos que en su corazón aún tienen cosas sin resolver, te ruego en el nombre de Jesús, porque todo esto es en tu nombre, Jesús. Te pido que estés, Señor, trayendo sanidad al corazón. Y por esta familia que está siendo ayudada, Señor, te ruego que traigas salud y paz al corazón de los padres. Y salud y paz, Señor, al corazón de los familiares. Y salud y paz, Señor, al grupo de apoyo, Señor, que está ahí para ayudar y para con consejos poder que esta situación en esta familia en particular termine en buenos términos. Te doy las gracias, Jesús, en el nombre tuyo, Señor, para tu gloria. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos.